hemos vuelto. Hemos vuelto al estudio, digo, porque recuerden que la semana pasada, divino, un beso muy grande a toda la linda gente que nos estuvo recibiendo en la provincia de La Rioja, porque realmente la pasamos súper bien, todo el equipo. Así que muy, muy, muy agradecidas. Pero, chicos, las cosas que pasaron esta semana, ¿cómo ha cambiado absolutamente todo? Esto hay que decirlo. Tremendo, ¿eh? La sensación térmica que teníamos hace una semana con la sensación térmica que tenemos hoy. Hoy estamos para bailar todos, ¿eh? Hoy es un viernes, chicos, y para terminar una semana increíble. Hablando de semana, que me la presente el señor Lucas Mella. Por supuesto, Nancy, porque como siempre, en 2 minutitos todo lo que tenés que saber que pasó, o al menos algunas cosas demasiado importantes que no te podés haber perdido en este resumen. Dale. ¿Te pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? Se hablaba del tema de Adorni. El presidente Javier Milei y una expresión poco feliz sobre la gente que no puede pagar sus créditos. Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, está bien. Ok, listo. No, Más allá de que y haya después, Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Fito Páez publicó un video en la previa a la votación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y dijo lo que todos pensamos. Bueno, acá en la marcha en Bariloche, ahora vamos a esperar a la columna que viene del otro lado ya, y vamos a ir todos para el centro cívico, con Juan y Diego acá. La Argentina no se vende, man. La Argentina no se vende, man. No es difícil entender. La jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acusó el fracaso de la ley de tierras al Mundial y a Adorni. Fue difícil la comunicación de este proyecto porque en el medio estuvo el Mundial. Primero tuvimos un problema que durante meses fue muy importante, que fue que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial. Se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial. El arzobispo Jorge García Cuerva habló de la necesidad de tener más de un trabajo y del peligro de los créditos. Aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener 2 o más empleos para llegar a fin de mes. Que haya que tener 2 o más empleos para llegar a fin de mes. O caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? La Argentina no se vende, man. Se hablaba del tema de Adorni. Que haya que tener 2 o más empleos para llegar a fin de mes. Hace una semana, para hablar de la semana en donde al gobierno se le cayó el libreto, chicos, porque esto es literalmente así, pero recordemos cómo estábamos ustedes y yo hace exactamente una semana. De alguna u otra manera estábamos todos lamentándonos de que el peronismo o la oposición no pudieran ponerse de acuerdo ni siquiera para rendirle homenaje todos juntos a los mártires riojanos encabezados, como ustedes saben, por el obispo Angelelli. La semana pasada se cumplieron 50 años de su muerte. Y yo me quedé con esa sensación casi de angustia. Hablé, lo recuerdo bien, de cierta sensación de orfandad que yo veía en la gente de a pie, de los ciudadanos. Tanto de aquellos que se dieron cuenta de que se venía la noche cuando ganó Milei, como de aquellos que hoy ya no dan más, aunque lo hayan votado. Hay 2 tipos de personas hoy que de alguna u otra manera la están pasando mal. Ahora bien, de esa sensación que yo tuve hace una semana y que les confesé desde La Rioja mientras transmitíamos todos juntos, pasaron solo 7 días. Y realmente, tengo que decirlo, qué distinta es hoy mi sensación. Y hay que decirlo con todas las letras. La sensación es que salió el sol. La sensación es que se alinearon los planetas.
Esta fue, sin ningún lugar a dudas, la peor semana del gobierno nacional desde que Milei es presidente. En términos políticos, en términos sociales y en términos económicos. Yo diría de alguna u otra manera, esta es una frase que se usa muchísimo en el feminismo, que se terminó de correr el velo. Diría que la sociedad argentina empezó a darse cuenta, empezó a despertarse. Lo dicen las encuestas, pero también se siente en las redes y se palpita en las calles. Ayer el gobierno sufrió una derrota legislativa tremenda. Mírenlo. Resultado: afirmativos 37, negativos 33, abstenciones 0. Resultando aprobado en general, corresponde proceder a la votación en particular. Se vota en general. Se vota en general, decía quien presidía esa sesión, y parecía que era un triunfo del gobierno. Bueno, el gobierno tuvo que meterse en el orto la parte más importante de esa ley. Las cosas por su nombre. El capítulo central de su ley de tierras, el que habilitaba la venta de territorios nacionales a capitales extranjeros, lo retiraron. Y lo retiraron porque no tenían los votos. Y no tenían los votos porque algo que nadie calculó, se les cruzó en el camino. Un trapo. Exactamente eso. Un trapo se le cruzó. Una bandera, esa que estás viendo en este momento, que los jugadores de la selección desplegaron después de ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial. Esa bandera decía: las Malvinas son argentinas. 11 jugadores de fútbol, en el pico de la emoción, tocaron el nervio más hondo de este país. Y ese gesto le complicó la vida a más de un senador que se estaba preparando para votar a favor de venderle el territorio a Peter Thiel, cofundador de PayPal, como todos sabemos, que era el inversor que aguardaba justamente detrás de este proyecto. Ayer, en el recinto del Senado, los senadores peronistas entraron con un pin, el mismo trapo en miniatura, sobre la solapa. Las Malvinas son argentinas. Como diciéndole al gobierno: no van a poder, no esta vez. Pensemos un segundo en lo que acaba de pasar. Un gobierno que se llama a sí mismo libertario, que dice que el Estado es una organización criminal, que repite hasta el hartazgo que los mercados son superiores a cualquier otra forma de organización humana, quiso vender la tierra argentina. Y lo frenó, lo que lo frenó obviamente, no fue un argumento económico, no fue un paper técnico, no fue la oposición parlamentaria. Lo que lo frenó fue la fe. Un sentimiento que no tiene precio de mercado. La soberanía como emoción colectiva, despertada por 11 pibes con una bandera. Esto es exactamente lo que pasó. Y ayer, mientras la ley se debatía en el Senado, yo estaba a unas 12 cuadras del Congreso, en un centro cultural, anfiteatro, restaurante hermoso que hay en Hipólito Yrigoyen al 840, se llama Abra. Realmente lo súper recomiendo porque me encantó el lugar, que conocí ayer, creo que tiene ya 3 años. Había una muestra de arte sobre el Mundial, justamente, realmente hermosísima. Estaba, les decía, presentando un libro. El libro se llama Sátira Política, Diario de la Argentina de Milei, de Ariel Penisi y Adrián Cangi, publicado por Prometeo este año. Y quiero detenerme acá porque este libro se merece más que una mención al pasar. Los autores llevan meses intentando explicar algo que la mayoría de los analistas todavía no termina de ver. Que el mileísmo gobierna satíricamente.
Es decir, que capturó las formas expresivas del pueblo. El humor, el hartazgo, la transgresión, la picaresca, para usarlas desde arriba, desde el poder, contra el mismo pueblo. ¿Qué pasaba hasta ahora? Pasaba que en realidad esa picaresca era utilizada por el pueblo para reírse de quienes nos gobiernan. Pasó durante todos los periodos. Chicos, ¿quién no se rió de Menem? ¿Quién no se rió de la Rúa? Hasta el propio Alfonsín ha tenido al pueblo con picaresca. Pero, de alguna manera, nuestra manera de reírnos de la política pasó a gobernar riéndose de nosotros. O sea, pasó exactamente al revés. Pero que en ese robo, el robo de Milei, cometió un error que tarde o temprano iba a aparecer. A pesar de que robó la picaresca, lo que no pudo robarnos Milei fue la fe. Dejó intacta la fe, porque la fe no se puede desregular, no se puede licuar, no tiene precio de mercado. Y cuando la fe se activa en un Estado, con una bandera, bajo la euforia de un triunfo deportivo, el gobierno que quería vender la tierra queda expuesto en toda su desnudez. El progresismo lleva 2 años gritando: el rey está desnudo. Me hago cargo, yo también lo he dicho. Pero como dicen los autores de este libro, que les recomiendo, con una lucidez que realmente duele, la realidad ya es una película pornográfica en este país. Nadie se escandaliza de la desnudez cuando la desnudez ya es el show en sí mismo. Lo que sí puede frenar al gobierno no es la denuncia. ¿Saben qué es? Es el deseo, es la pertenencia. El esto es nuestro y no se vende. Y eso, exactamente eso, es lo que pasó ayer. Por eso lo dije, lo que parecía una locura, que era presentar un libro justo en medio de la marcha, de la represión y de la sesión del Senado, terminó siendo lo más oportuno del mundo. Pasó ayer. Porque justamente Pennisi y Kanji, los autores, proponen la pregunta que el momento político nos está haciendo. ¿Cómo se le devuelve al pueblo la herramienta de la sátira que el poder le robó? ¿Cómo se construye una política capaz de hablarle al deseo en lugar de hablarle a la indignación? ¿Cómo se hace en definitiva para que esa última fuerza, esa que hoy apareció ayer en forma de trapo en un estadio de Atlanta, encuentre también una expresión política a la altura de lo que siente? La charla, les cuento, fue interrumpida por los gases lacrimógenos. Estábamos a 12 cuadras del Congreso, 12. Junto al colega Diego Genú, que estaba presentándolo, y el humorista gráfico Sergio Langer, que fue el que hizo la tapa del libro. Nos vinieron a avisar que estaban cerrando la persiana porque los gases estaban entrando al lugar. 12 cuadras del Congreso. Decime qué mierda tenía que hacer la policía a 12 cuadras. ¿A quién estaban reprimiendo? Digamos todo. La marcha no fue tan contundente como podría haber sido por el tiempo, porque llovía cántaros, porque esa misma mañana habían anunciado que retiraban el artículo más polémico. Pero también, digamos lo que vengo diciendo desde que asumió este gobierno. La política de derecha no cierra sin represión. La represión es intrínseca a cualquier gobierno que representa, lamentablemente, la derecha. Y obviamente que con esto no me equivoqué. Tampoco fue un hallazgo. Está escrito en cientos de libros. Pero ayer la represión tuvo un nivel de sadismo, de locura, que yo sinceramente no había visto en gobiernos democráticos. Y sin embargo, el gobierno perdió adentro y perdió afuera. Vamos a lo que pasó, empecemos por ahí, puertas adentro del Senado, porque ahí también hubo una historia genial. A las 11 de la noche, más o menos,
cuando empezaron a porotear por última vez, mientras estaban haciendo los últimos discursos, el gobierno se encontró con que tampoco tenía la ley si no sacaba el capítulo referido al manejo del fuego. Esto fue de último momento. Una obra maestra fue ese momento, orquestada por varios músicos, empezando por José Mayans, el presidente del bloque, siguiendo por Juliana Di Tullio, que habló con todos los que tenía que hablar y que levantó el teléfono y entre otros habló con Sergio Massa, que consiguió quizás los 2 votos más difíciles. No fueron los únicos votos que se consiguieron. Ayer hubo una orquestación de manejo político, hubo iniciativa política, hubo conducción y hubo un engranaje que hizo que todos se pusieran de acuerdo. Hubo un canje de favores entre Massa y el gobernador Pasalacqua, que ustedes saben, hay un quilombo en Misiones, chicos, es para otro capítulo, obviamente, pero lo concreto es que recién a esa hora, cuando todavía no había empezado a hablar la que cerró el discurso, que obviamente fue Patricia Bullrich, la presidenta del Bloque de Libertad Avanza, ahí estaban poroteando y los números y los detalles de anoche, obviamente de todo lo que pasó, te los va a dar Lucas Mella. Porque lo que más queremos saber, porque en el medio de todo este revuelo entre que pusieron, sacaron el artículo, el otro, arriba, abajo, blanco, negro, lo que no queremos saber es qué se terminó votando y qué es lo que quedó afuera, para dimensionar también el grado del triunfo. Esta era una ley de 6 capítulos. Sí, de 5. El capítulo número 6 es un capítulo de declaración nada más. De forma que cierra la ley, digamos, con algunas cuestiones técnicas. Son 5 los capítulos, terminaron sacando varios. Son algunas placas que tenemos. En 10 puntos te vamos a explicar todo. Yo creo que esto es casi con precisión quirúrgica para entender qué es lo que pasó dentro del Congreso. Vayamos para la primera de las placas, porque acá es qué es lo que buscaba el gobierno, qué es lo que el gobierno quería de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Una ley que, como siempre el gobierno hace, no era una sola, eran un conjunto de leyes marcadas como capítulos. Lo primero, obviamente, la ley de tierras, la modificación de esa ley de tierras, elevando los topes. En un principio, eliminándolos por completo, pero en el proyecto final, que el día jueves se votaba, era subir al 25% la posibilidad de que un extranjero sea dueño de las tierras de una provincia. Esto ni siquiera llegó al recinto el día jueves, pero era uno de los puntos. El segundo, la modificación de la ley de manejo del fuego. Básicamente el levantar la prohibición de 60 años para la utilización de tierras que podrían haber sido quemadas de manera intencional para uso, por ejemplo, inmobiliario. También la instauración del desalojo express. Esto tiene que ver con una modificación del Código Civil de la Nación que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y que ahora vamos a continuar en un instante. También restringir la capacidad expropiatoria del Estado. ¿Qué significa esto? Hacerle mucho más complejo al Estado Nacional o el de una provincia a la hora de tener que expropiar algo por el bien común. Si hubiera una tierra que se necesita, por ejemplo, para hacer una autopista, bueno, tiene que demostrar de manera mucho más fehaciente y pagar mucho más dinero el Estado para hacerlo. Y el quinto de los puntos, es el régimen de barrios populares. Acá había también una mezcla del tema de desalojos con la utilización o la venta de tierras en barrios populares a desarrolladores inmobiliarios, particularmente el barrio 31 como punto principal. Estos son los 5 puntos que el gobierno quería. Ahora, vamos con la siguiente placa, que es ¿qué es lo que el gobierno tuvo que dar de baja? Ahí está. Vamos a eso porque esto es lo que se perdió. Exactamente. ¿Queda claro? Esto es lo que entregaron y a pesar de haberlo entregado, no les alcanzó. Porque realmente lo de anoche fue una victoria pírrica. Realmente, sea, esta ley no va a salir de diputados. O sea, no tiene sentido ni mandarla a diputados. Obviamente, ahora cuando lleguemos a lo que quedó, vas a ver, te vas a dar cuenta que es muy fuerte. Porque fíjate lo que se cayó. Se cayó por completo el capítulo de ley de tierras. Es decir, toda una parte la parte central de la ley, hay que decir, se cayó por completo. La segunda más importante, que estaba estrictamente vinculada con la ley de tierras, que era la ley de manejo del fuego. Es decir, te permitían que al 25% de una provincia se la vendan a un extranjero y encima en el medio levantaban la prohibición de que si la prendían fuego antes podían desarrollar
cualquier tipo de desarrollo en ese lugar. Y el tercero, que también es importante pero quedó un poco de costado, es la supresión de las modificaciones a la ley de barrios populares. Es decir, en importancia, también era el tercero de los proyectos en este caso. Por lo cual los 3 primeros proyectos, o los más importantes, quedaron afuera, como le gusta decir al presidente. Veamos entonces... Se la cortaron. O sea, si era así... Quedó así. Quedó muy chiquita completamente. De hecho, la frase que utilizó Mayans, que ya no era ley de inviolabilidad, era ley de invio, le dijo Mayans. Y fíjate qué es lo que quedó. En definitiva, quedaron nuevas reglas para los desalojos express. Esto igual es muy importante. Total. Principalmente para la ciudad de Buenos Aires, que es la que utiliza este código. Hay que decir igual que si llegara a pasar diputados, la idea está de judicializarla porque es una vergüenza. Además, límites estrictos a las expropiaciones. Como te dijimos, eso se quedó, pero la verdad que no hay tampoco tantas expropiaciones como para que sea tan importante. Y lo último es una modificación y una digitalización de archivos. Quiero decir, tampoco es realmente de lo más importante de la ley. Por lo cual el gobierno solo se quedó con estas 3 cosas. Increíble. Muy poquito. Esto es, o sea... Esto porque en realidad cuando empezamos y mostramos, finalmente se vota a favor, sí, se votó a favor esto, claro, que igualmente es un horror y hay que cambiarlo, pero la nada misma al lado de lo que ellos querían votar. Fue claramente una derrota. Y quiero remarcar algo porque no es un detalle menor. Mientras el gobierno decía que su ley era calcada a la de Brasil, a la de la región, se guardaba la letra chica. Entre otras cosas, quisieron intentar convencerlos diciendo que esto era igual que en Brasil. Te cuento, en Brasil no se puede vender 1 centímetro de tierra a 150 kilómetros de la frontera. Y ningún extranjero de la misma nacionalidad puede tener más del 10% de cada municipio. Es decir, exactamente lo contrario a lo que acá se quería habilitar. Y esto no salió de un informe técnico del gobierno, salió de que hubo mucho, o sea, se dejó afuera de que hubo mucho trabajo del lobby, pero del lobby bueno. Esta semana, gente llamando a los senadores, avisándoles que estaban cabalgando sobre una mentira absoluta. Y esto hay que decirlo, porque la palabra lobby está totalmente estigmatizada, pero yo les puedo asegurar que hacer lobby para el bien existe. Y esta semana, obviamente, se hizo. No es que los senadores se dieron vuelta porque sí. Fue la masa de la gente la que salió a la calle, la que empezó a hacer abrir los ojos. Fueron también muchos que se pusieron la camiseta para decirles, señores, vamos a estar atentos a lo que vayan a votar, no se cambien así nomás. Entonces, empezamos con la derrota en el Congreso, con la derrota en la calle, porque no hay otra manera de calificar lo que sucedió ayer. 1.500 personas heridas, una fotoreportera con fractura de cráneo. ¿Cuántos casos como el de Grillo necesita esta ministra de Seguridad para entender que algo está profundamente mal? Y lo impresionante es que encima no lograron que la gente se amedrentara. La gente siguió en la calle a pesar de la lluvia y a pesar de la represión. Hoy mismo se presentó otra demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y siguen sumándose las denuncias para alguien que estuvo del otro lado del mostrador. Ahora nos explique también qué es lo que pasa con algo como lo que pasó ayer. Quiero que me cuenten, porque digo, ayer la represión fue, chicos, fatal. Ahí están las imágenes. Hay imágenes que muestran ni más ni menos que a los... Hay una foto que yo mandé que me gustaría poner al aire en primer plano, porque es una foto realmente terrible. Ahí está, es esta, la que tenemos acá, que es una foto que muestra que tiraban tiraban a la cabeza de la gente. Ahí está. Esta es la foto. ¿Quién es el autor de esta foto? Porque lo teníamos por ahí, chicos. Yo me olvidé el dato, acá no lo tengo escrito, pero lo mandé. Después lo vamos a decir para darle el crédito, ¿no? A quien... Juan Ignacio Roncoroni. Ahí está. Hay que darle el crédito. Esta foto es impresionante. Tremenda. Esta foto se nota hacia dónde. O sea, este señor está apuntando acá, no apunta al piso, ¿se entiende? Apunta a los ojos. Sergio Berni, que obviamente algo de todo esto sabe. ¿Cómo estás, Sergio? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te llamo en esta ocasión básicamente para que me cuentes, porque digo, vos del otro lado del mostrador ¿Tuviste que contener o no contener? ¿Qué es lo que viste ayer?
¿Qué es lo que viste ayer en la calle? Porque yo conozco un montón de gente que dice que hasta el agua del hidrante ardía. Y no por la fuerza de la presión, porque algo le habían puesto. Son unos hijos de puta, Bernie. Bueno, lo que vimos ayer no es más que un compendio de lo que está sucediendo en este gobierno. Todos sabemos que la debilidad de los gobiernos se expresa con el aumento de represión cada vez que hay un descontento social. Y este gobierno está demostrando un declive que parece no alcanzar nunca su piso. Un gobierno que viene de caída en caída, de derrota en derrota, y por sobre todas las cosas, de descontento social tras descontento social. Derrota política tras derrota política. Lo de ayer, más allá de que recién la estaba escuchando, de que bajaron diferentes capítulos de esa ley salvaje que pretendían aprobar, no nos olvidemos que ayer el gobierno pretendía coronar un plan sistemático que comenzó allá en el 2024, cuando en un sincericidio total Milei admitía ante las cámaras de Estados Unidos que él era el topo que venía a destruir el Estado. Bueno, en eso está siendo bastante exitoso, hay que decirlo, ¿eh? No, yo creo que lo que pasó ayer fue él pensaba coronar con esa aprobación de ley de tierras ese plan que tenía de destruir el Estado. Y acá hay que hacer, si me permite 2 minutos, no pretendo dar una clase de instrucción, ni mucho menos, pero muchos confunden el Estado con el gobierno. Y el gobierno es parte del Estado. El Estado es un trípode que descansa, por un lado, en el gobierno, que es quien administra una sociedad. ¿Y qué sociedad? La que vive en un territorio. Por eso territorio, población y gobierno son parte del Estado. Cuando usted rompe el trípode de esa pata, se acaba el Estado. Y eso es lo que pretendía hacer con la ley de tierra, ir degradando permanentemente el territorio donde actúa el gobierno. Y bueno, y ayer se le pinchó el globo. Me parece que esa bandera que enarboló la selección con las Malvinas son argentinas despertó ese nacionalismo que tenemos los argentinos, despertó la conciencia de lo que despertó el monstruo, despertó el monstruo. Sí, o sea, fue muy impresionante. Yo creo que ese trapo, como se le llama hoy en la cancha, es la piedra fundacional de un despertar de una sociedad que ya le descubrió el truco al mago, ¿no? Porque lo que le pasó a Milei es que le descubrieron su truco, ese truco de ilusionismo que nos tenía a todos más o menos boca abierta, ya le descubrieron el truco y a la sociedad se le acabó la paciencia. Y cuando a la sociedad se le acaba la paciencia, empieza a reclamar. Y cuando el gobierno está en un franco estado de debilidad, más fuertes son esas represiones, que es lo que vimos ayer. Bueno, me parece que son las secuelas de un gobierno que entró en picada y no logra contener o encontrar su piso. Sergio, muchísimas gracias, Sergio Berni, para contarnos un poco, digamos, cómo se ve esto. Ahora bien, hablamos de derrota política en la ley. Hablamos de derrota social. Y si algo le faltaba a esta semana sublime, quiero decirlo así, sublime, era una derrota económica. Y acá no hace falta que venga nadie a explicarlo porque lo venimos marcando en este programa hace rato. Somos especialistas, acá los viernes a la noche, en tomarle el pulso a la economía real. Pero esta vez, el puñal se lo clavó ni más ni menos que la inflación de la ciudad de Buenos Aires. El número 2.9%. Fue una primicia que el miércoles, en nuestro programa de radio, El Amor es Más Fuerte, dio nuestro compañero Leandro Renú, nuestro columnista económico. Escuchen lo que pasaba el miércoles en El Amor es Más Fuerte. Lo pueden escuchar de lunes a viernes, 13 a 15, por si hay algún dormido que no... En Radio 10, por supuesto. En Radio 10, de más está decir. Miren.
El viernes va a salir la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vos ya me la primiciaste, yo ya hice el editorial del viernes pasado en la radio, en la tele. Que pare la oreja el Toto Caputo. A ver. 1.8 fue en junio. Sí. No, esta es la de julio. 2-1. 2-3. 2-4. Hace que no con la cara. 2-2. 2. 3-1. 2-5. 5. 3-6. 2-9. 3-2. Va a rozar el 3. ¿Vos me estás jodiendo? Bueno, igual Viernes sale... Sí, igual tiene sentido. Sí, la verdad. Se aumenta va todo a el generar 5. este dato un lío por lo siguiente. Porque se va a ver no solamente una suba contra el mes anterior, sino una gran diferencia que va a mostrar que el INDEC está intervenido. Y hoy se confirmó, tal cual Renú lo había dicho, sin margen de error. Che, Jabo, a vos que hoy no te hablé en toda la noche. Jabo, ¿qué me decís ahora? ¿Qué me decís, Javito, ahora? Estamos en agosto, mi amor. Agosto del 2026. Cada vez te queda menos. ¿A vos te parece todo lo que nos sacrificamos como sociedad para que sigas teniendo casi el 3% de inflación? Sos un fracaso. Estás fracasando. Y la gente ya se está dando cuenta. Te queda poco, Jabo, y lo sabés. Por eso apelás a la supuesta locura, esa misma que nos costó la relación diplomática con nuestro principal socio comercial y político, con Brasil. Vos te seguís creyendo que sos dueño de todo y cada vez más te estás mirando en el espejo de Cristina. Pero peor, porque por edad a vos domiciliaria no te van a dar, mi amor. Y esto no es solo un número en una pantalla, el 2.9. Se siente en la calle, se siente en el barrio. Esta semana conocimos que cerraron más de 40.000 kioscos desde diciembre del 2023. Y no son persianas que bajan, son familias, son puestos de trabajo, es el consumo de barrio que desaparece. Y el sector lo dice sin vueltas. La crisis, en algunos aspectos, la sienten peor que la del 2001. El kiosco es un termómetro muy particular en la sociedad y en la economía. Ahí se ve rápido cuando la gente empieza a recortar. Y hay otro dato que se conoció esta semana y que a mí, la verdad, me heló la sangre. Según el barómetro de las relaciones y las creencias de la UBA, escuchen esto, 1/3 de los argentinos, 35,5, fue en el último año a un templo religioso buscando ayuda. Y casi la mitad de ellos, el 45%, no fue a buscar consuelo espiritual. Fue a pedir comida, plata o trabajo. Cuando la gente reemplaza al Estado por la parroquia para comer, alguien tiene que hacerse cargo. Alguien tiene que explicar esto. Ahí, justo en la semana en la que nos enteramos que finalmente llegará el Papa a la Argentina, justo en el día de hoy, donde miles de fieles fueron a pedir paz, pan y trabajo a San Cayetano. Y para no quedarnos solos en lo que se cae, miremos también lo raro que crece en el medio de este derrumbe el mercado de motos 0 kilómetro, que podría cerrar este 2026 en un récord histórico. Léanlo como lo que es un síntoma y no una buena noticia. La moto como alternativa más barata al auto, porque a las familias ya no les da ni para el auto, pongamos todos los números juntos, 40.000 kioscos cerrados, una inflación porteña que pasó del 1.8 al 2.9, familias que se endeudan para pagar lo de todos los días, 1/3 de los argentinos golpeando la puerta de las iglesias. Se puede discutir horas de déficit, de riesgo país, que también hoy estaba en el punto más alto, pero hay un solo dato que sintetiza la economía real. ¿Cuánto puede comprar una persona con lo que gana? Y ese número, Jabo,
ese número, los ingresos no te está dando. Entonces hagamos el repaso completo de esta semana. Derrota política. El gobierno no consiguió los votos y tuvo que retirar el corazón de la ley de tierras. Derrota social, represión brutal, 1.500 heridos, una fotoreportera con fractura de cráneo. Una nueva denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se suma. Y derrota económica, la inflación que primició Renault el miércoles, confirmada hoy con la ciudad más cara de la nación. Y antes de despedirme, quiero decir algo que no puedo dejar pasar. Esta semana, un matrimonio en Chipoleti protagonizó un pacto suicida porque no podía pagar el alquiler. Él murió. Ella está luchando por su vida. Y lo digo acá, sin vueltas. Eso no es un caso aislado, ni una tragedia ajena a lo que está pasando. Esto es lo que pasa cuando un Estado te suelta la mano del todo. Es lo que habilita directamente el capítulo de desalojo de la ley que estamos discutiendo esta noche también, porque la pueden llegar a votar esa parte en diputados. Te pueden dejar en la calle en 48 horas, sin que les importe a nadie lo que te pueda pasar después. Y por eso, con más razón todavía, quiero cerrar con lo otro que pasó esta semana, porque en el medio de tanto dolor pasó algo que no tiene que ver con un número ni con un discurso. Pasó en un estadio, en el de Atlanta, donde yo estaba presente, 11 pibes, después de ganarle a Inglaterra, en el momento de más gloria futbolística, eligieron desplegar un trapo. Las Malvinas son argentinas. No se los pidió nadie. Fue puro instinto de pertenencia. Y esa fe fue lo único que un gobierno que se cree dueño de todo no pudo comprar. Ni vender, ni desregular. Pasó también en La Rioja, con 4.000 peregrinos homenajeando a Angelelli. Gente que se abrazaba y lloraba, que necesitaba que las miraran a los ojos después de tanto tiempo de sentirse sola. Y pasó ayer, bajo la lluvia y los gases, con miles de personas que no se dejaron correr. Se puede gobernar con crueldad, se puede gobernar mintiendo, con una calculadora en la mano. Pero hay una sola cosa que no se puede gobernar: la fe de un pueblo cuando decide despertarse. Este camino recién empieza. Pero esta semana, por primera vez en mucho tiempo, empezamos a ver la luz. Caballero, miren el invitadazo que tengo esta noche aquí sentado. Miren, acá tengo hasta una presentación, para que la busco porque tengo un montón de... ¿Todo bien, Ignacio Fidanza? ¿Cómo le va? Para que me acerco así, te doy la manito. Debo confesar que los domingos, mientras me estoy preparando para entrar a Duro de Matar, te miro un ratito. Te hace muy corto todo. Decirle que dé un poco más de tiempo. Yo acá te voy a dar un poquito más de tiempo. Cada vez menos. No sé qué le pasa a mí. Vos sabés que fue mi primer profesor universitario, tu jefe, y quien me dio la primera oportunidad laboral. Así que, digamos, nada, algo que ver con esto que quedó acá tiene que ver. Bueno, obviamente que Ignacio Fidanza es analista político, además es empresario de medios, porque tenés un medio propio, así que eso también. Estudió cine, además de ciencias de la comunicación, y es abogado egresado de la UBA. Tenés un montón de títulos, yo no tengo ninguno. No, solo de abogado. ¿Solo de abogado? Bueno, o sea, el de ciencias de la comunicación lo quedamos, lo dejaste, sí. Estuviste como yo. En 2005 fundó La Política Online, uno de los primeros medios digitales argentinos. Esto también hay que reconocerlo, es cierto. Actualmente preside la Asociación de Periodismo Digital, que nuclea los principales sitios de
noticias en la Argentina. Eso es viejo. ¿No? ¿Eso es viejo? ¿Ya sí, no? No existe Pero, más. ¿cómo es esto? Lamentablemente no ¿Quién existe hizo más. ¿No existe más la Asociación de Periodismo Hay que armarla Digital? de nuevo. Si arman de nuevo va a terminar dirigiéndola... Bueno, no, quiere dirigir otras cosas ahora, Dad, ¿no? Sí, El País, me parece. El País. ¡Qué momento! Lo estoy invitando a ver si se anima a venir acá. Pero vamos a ver, Dani, te estamos esperando. Bueno, ¿cómo estás viendo todo? Bueno, bien, o sea, interesante lo del Senado. Me parece que atrás del fracaso hubo un ajuste de cuentas al interior del gobierno. ¿Cómo es esto? Claro, desde el momento que Patricia Bullrich cruzó a Adorni e insinuó una candidatura presidencial que ahora aparcó, digamos, momentáneamente, ahora hablamos un minuto de eso si querés, Karina le hizo la cruz. Y con Sturzenegger el gobierno ya no está para pagar tanto costo político. Lo más grave fue lo que sucedió 48 horas antes del Senado cuando se bloqueó todo el comercio exterior. Terrible. Que tuvo que intervenir Karina directamente, voltear la resolución, conceder todo lo que le pedían y se levantó el pago. Lo mandó al Colorado a negociar, al jefe de gabinete, y digamos, el sistema de negociación de Santilli siempre es entreguemos. Entonces, en la negociación final sobre los senadores por los votos y que es una negociación con los gobernadores, el gobierno se borró, la dejaron sola y chocó contra una pared. Fíjate que hoy ella publica ese video bastante sugestivo donde dice para bailar un tango se necesitan dos. Bailó sola, decís vos, o ella lo está diciendo. Y el otro tema es que Sturzenegger colmó la paciencia y probablemente ahora empiecen a congelar sus distintos proyectos. Obviamente. Y ahora, vos decís que en realidad le van a congelar los proyectos a Sturzenegger, pero pará, Lobby, en el relato... farmacias, varios que están dando vuelta por el Congreso. A ver, estamos viendo entonces empieza pelea entre el ala política del gobierno y Sturzenegger solo, o lo incluye eso al plan económico? No, porque ahora Porque yo cuando a veces hablo con parte del ala política del gobierno, ellos creían que a esta altura alguna situación iba a haber un poco más de agua en el mercado, digamos. De agua significa de plata para la gente. Sí, hay una discusión de un sector que no tiene la decisión en el equipo económico que hace mucho tiempo que viene diciendo que las tasas deberían bajar muchísimo más por este problema. Pero eso no es hoy el... Digamos, el gobierno está en un proceso un poco de degradación política, donde las internas que estaban como muy claras, que eran los de Santiago contra los de Karina, hoy se empiezan a mezclar y están cruzados de desconfianzas, ¿no? Esta semana le tocó sobre todo a Patricia Bullrich y a Sturzenegger, por motivos distintos. Igual acordate que ellos tienen relación. Cuando Patricia avanza contra Adorni y se arma todo ese quilombo en el gobierno, Sturzenegger hizo un gesto en favor de ella y se fue al Senado y se sacaron fotos juntas y demás. Entonces, pero pará, en ese, digamos, si esto fuera como una actitud pergeniada, vos me estás diciendo, terminaron perdiendo porque en realidad no quisieron que ganara Patricia Bullrich. Bueno, pero la derrota del gobierno. Es una derrota del gobierno, están locos, ¿cómo se exponen así? Bueno, un poco locos están, esto lo sabemos. Sí, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y también sabemos que son un poco autodestructivos, ¿no? Sí, por suerte. Entonces esto por sigue, suerte, porque si no se quedarían... Esto sigue un patrón. Menor, Ignacio, digo que en las 4 entrevistas que dio el presidente en los últimos días, sí, en ninguna mencionó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en ninguna. Y senadores de los dialoguistas dijeron, pará. A mí Milei no me llamó. No, pero digo, el presidente sale a hablar todos los días, porque habló todos los días. Y en ningún momento pone la carita, y la tenemos que poner nosotros por este proyecto de ley que es una vergüenza. Digo, evidentemente tampoco el presidente en ningún momento, porque yo esto que dice Ignacio tiene sentido con esto que estoy planteando, digo, porque en algún momento el presidente tendría que haber dicho algo y nunca la defendió la ley, en ningún lado él tampoco. O por lo menos no la presentó. Cuando esto empezó, Santiago Caputo ya tenía como un termómetro y le dice a Patricia, saquemos este capítulo, porque nos va a joder la ley. ¿Y? Y ella sacó pecho y dijo, no, yo la saco. Ahí está.
Claro, en la parábola de ella, donde ella se desmarca, insinúa una candidatura presidencial, genera todo un quilombo, después se va para el otro lado y sobreactúa. Y dice, yo manejo el Senado, yo soy la política de verdad de este gobierno y se los voy a demostrar. Bueno, pero después le nombraron a Santilli. Que pero es una gran derrota no es a para favor ella. de ella. Por eso te digo, es Santilli. una gran pero por eso te estoy diciendo. No, Santilli la tiene intervenida. Pero es una gran derrota, fue una gran derrota para Patricia que nombraran a Sí. Diego como jefe de gabinete. Total. Ahora, también hay una cosa que es real. A mí me llamó la atención, yo no tendría que ser yo la que estoy diciendo esto, porque, digamos, después dicen cosas, pero en realidad se suponía que estas leyes eran las primeras que iba a sacar Santilli. O sea, a ver, a Santilli lo traen para que el gobierno no tenga derrotas políticas. ¿Sí o no? Ahora, Sí. nadie lo nombra como... No, porque es hábil, vos lo sabés. Pero... Divino, total. Pero Tantos años enamorado. pero tiene una misión central que es sacar la eliminación de las PASO. Esa sí la tiene que sacar. Esa sí. Con esa no joden. Ahora, por otro lado, si vos te fijás, digamos, el recorrido de Patricia y lo que tiene para adelante, ella que está diciendo, ella es una figura que es la de la Fórmula 1. Entonces ella dice que tiene que acá en el espectro oficial hay dos autos, ¿no? Ay, no. El de Esto es Milei genial. y el de ella. Y Sí. que ya viste que los autos de Fórmula 1 se ponen uno atrás Uno de atrás del otro, otro y se chupan. Sí, ¿viste? va con la... Claro, a ver, no me hables a mí de automovilismo, totalmente. Entonces ella dice, yo voy chupada atrás. Si el de... Chupada, sobre todo. Salud. Es buenísimo. No, perdón. No, todo yo bien. soy igual, soy del paño, ¿eh? Yo No, siempre no cuando yo pasa digo, nada. no. No, pero sí, lo que pasa que digo, no, yo, mirá, te recibo con champán, vos nada, no te dio ni agua, pobre. No pasa nada. Pero, digamos, entonces dice, yo voy chupada atrás. Si Milei gana, bueno, voy atrás. Ahora, si se empieza a quedar, yo me abro y doy el sorpaso al Claro, final. Exactamente, como O con sea, la Pinto, que el pasaría año- a 2. El año que viene. Ahora, Eso en el gobierno obviamente lo saben. pero eso está clarísimo. Pero digo, más allá de eso, ella chupada atrás, ¿en dónde? Porque en realidad ya salió a decir Bueno, que para jefa de gobierno ella no está para arreglar los baches de esta ciudad. Yo la verdad a su edad tampoco estaría, ¿eh? O sea, ¿a dónde la van a poner? bueno, yo creo que ahí diste en Porque el... vicepresidenta ni en pedo. Ni en pedo. Ni en Ahí diste pedo. en el clavo. Yo creo que lo que vimos en el Senado es el principio de sacarla del auto de atrás. Claro. Le empezaron a pinchar las ruedas, digamos. Esto es lo que estamos viendo, que no esté más chupada atrás. Que quede claro que no es la número 2 del Que es una gobierno. inútil. Claro, porque ella con qué chapea, que ella es la política profesional. Ese es su valor en un gobierno que tiene pocos políticos profesionales. Total. Bueno, eso se lo empiezan a perforar, digamos, obtienen esa intención. Queda clarísimo. Todos nos divertimos, sobre todo en esta pantalla, cuando se habla del gobierno y los... Pero tenemos una mente lúcida y además picante. Gracias. ¿Cómo estás viendo a la oposición? Muy enquilombada y no debería, o sí, por los tiempos. Digamos, si vos pensás, vos tenés una expresidenta que mide un montón, que cada vez mide más y que no puede ser candidata. Sí, obvio. Y tenés dos candidatos. Está Y buena si la vos- fórmula de callarse, te digo, ¿eh? Porque también está callada, Cristina. Yo creo que es gran parte de su mejora en las encuestas el silencio. Y tenés dos candidatos, Kicillof y Massa. Si vas al final del día es eso, no hay nada más. No debería ser muy difícil que se pongan de acuerdo si tienen una chance de quedarse con el gobierno nacional y el gobierno bonaerense. Entonces yo todo lo que veo, si lo pienso, digamos, de una manera de que gente profesional, son juegos de posicionamiento previos a una negociación. Kicillof la quiere patear para marzo porque dice, cuanto más la largo, más desgastados llegan y yo más me consolido en la sociedad. Esa es su estrategia. No sé si le va a salir. Tiene un riesgo. El riesgo, yo te voy a decir qué es lo que pienso en esto, lo dije el viernes pasado acá y bueno, nada. Yo siento que no hay espacio para la especulación electoral, porque toda esta masa de gente se siente muy huérfana. Vos no podés salir a buscar el voto a último momento. Entonces digo, a mí ahí hay algo que no me cierra. El fin de semana pasado estuve en La Rioja,
yo me saqué 400 selfies y abracé a tantas personas y ese lugar quedó como vacío. Entonces digo, me parece que espacio para la especulación y para esperar hasta el año que viene cuando la gente está cagada mal es un montón. Bueno, pero lo circunscribe a la negociación política, que es lo que le demandan del otro lado. Decir, che, bueno, se lo dijo públicamente Máximo Kirchner, llamá y vamos a conversar. Y él no quiere conversar ahora, quiere conversar en marzo. Es en el caso de Axel. ¿Y en el caso de Massa? No, ¿Sergio Tomás? Sergio Tomás yo creo que es un hábil jugador de la última milla, digamos. Lo demostró en la otra elección, ¿te acordás? Pero para ser un hábil jugador de la última milla tiene que estar todo roto. Y bueno, también ya a esta altura, digamos... no sé, puede estar bastante roto en octubre del año que viene todo esto, ¿eh? Bastante roto. Pero no el país, te estoy hablando de la interna, ¿me entendés lo que te digo? Tampoco hay lugar para esa especulación. Pero, digamos, me parece que tiene una dinámica inevitable, o sea, no van a ser ordenados. El peronismo nunca fue ordenado. Va a haber todo tipo de amenaza cruzada, apriete, quilombo, va a pasar de todo. O sea, me parece que hay una ansiedad de algunos sectores por tener un opositor claro, pero me parece que los tiempos de la política y del peronismo son otros. Y el peronismo tiene una cosa paradójica. Por un lado, tiene un buen contacto de sensibilidad social y por otro lado, si para llegar al poder tiene que recontracagarse en lo que le pasa a la gente, lo hace sin ningún problema, ¿eh? O sea, tiene una frialdad, lo han demostrado más de una vez. Entonces, ¿de qué peronismo? Tantos peronismos. Metelos a cualquiera. Sí, digamos. Y digamos, en esta última historia, ¿vos creés? Yo creo que en realidad la elección se polariza y que no hay espacio para cosas intermedias. Pero te agrego algo más. Vos fíjate, ellos vienen con una teoría que más o menos la van expresando en todo este tiempo, que es la gente se tiene que dar cuenta que se equivocó en votar a Milei, ¿no? Que más o menos traducido podría ser: ahora que se lo fumen y que paguen el costo, que aprendan, ¿no? No es la manera, sí lo he escuchado, pero no es la manera. Pero más o menos vos lo ves, digamos, hubo mucho tiempo callados, algunas se las dejan pasar, otras no tanto, o sea... querían derecha, ahí la tienen. Claro. Entonces eso habla de una frialdad interesante en términos políticos. Sí, no sé cuánto margen de acción hay, ni nada por el estilo. Lo que sí te pregunto es... Ante todas esas rumores y nombres que se tiran desde Haddad hasta Brito, etcétera, etcétera, ¿ves posibilidad de alguna emergente ahí? Me lo decís la próxima. Me pensó de más. Ya me pensó de más o no lo jugamos. La próxima me lo decís. Me encantó que estuvieras acá, Nacho. Muchísimas gracias. Lean La Política Online, entre otras cosas, el medio de nuestro amigo. Escuchen esto. Ya está sentado en el sillón de ruleta rusa. Perdón, ruleta rusa era hace un montón de tiempo. El sillón es el de ruleta rusa. Pero bueno, vos lo mirabas de chiquito, seguro. Seguro, lo mirabas de chiquito. Bueno, escuchen esto. Tiene prohibido, el invitado de hoy tiene prohibido decir una palabra, que es equilibrio fiscal. ¿Me escucharon? Uy. No puede decir dice equilibrio fiscal, el concepto. Se levanta y se va directamente. ¿Está claro? Son dos palabras, concepto. Tiene una prohibición de, bueno, una palabra, un concepto, exactamente. Pero tiene prohibido, porque yo ya le expliqué que no se puede hacer campaña diciendo equilibrio fiscal, no. Entonces, eso no lo puede decir. Y yo voy a intentar que lo diga, ¿me entendés? Y ese va a ser el juego que tengamos a partir de ahora. Presentemos al invitado. El invitado de hoy es un abogado, contador público y político argentino de filiación peronista que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Está vinculado al espacio del Frente Renovador. Fue director general de aduanas durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Tiene fuertes críticas al modelo económico de Milei. Cuestiona la pérdida de poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el impacto de las medidas sobre la industria argentina y las clases populares. Además,
plantea que el peronismo debe defender la necesidad de un superávit fiscal, pero bajo un esquema basado en el crecimiento de la economía y la producción, emulando la gestión de Néstor Kirchner en lugar de un ajuste que destruya la clase media. Hoy, en Sillón de IA, Guillermo Michel. Señor Guillermo Michel, muchas gracias por estar acá. Gracias por, aparte, se vino 9:30, chicos. Le dijeron, el productor, un desastre, porque vos ibas a entrar. Acá me dice el de la cucaracha, me dice, fui yo. No pasa Pero igual nada. la pasaste bien. Muy bien. Bueno, de todo lo que escuchaste hasta ahora, ¿qué reflexión te da? Primero que el peronismo tiene que aprovechar el triunfo de ayer para hacer algo parecido a lo que hizo en el 2018 cuando se ganó la votación del Consejo de la Magistratura. No sé si recordás que creo que Graciela estuvo en el programa pasado. Sí, no, en unos cuantos programas atrás. Sí, pero la vi el pasado. Y el peronismo logró articular entre todos los sectores y darle un impulso al armado parlamentario y a partir de ahí empezar a trabajar. A construir. A construir. Bueno, hay que aprovechar creo que esta votación para eso. Esta votación que coincidió en parte con lo que decía, tiene que ver mucho con lo que pasó en la calle, pero también tiene que ver mucho con cómo articularon los dirigentes. Hay otras cosas que jugaron a favor del peronismo, la ruptura en Misiones, son cosas que se van dando, y también el desgaste en la calle, porque nosotros podemos hablar, me prohibiste a decir 2 palabras, no las vas no las voy a repetir, pero la gente lo que pasa en el día a día se está cagando de hambre, porque llega el día 15 de fin de mes, pagar la luz, el gas, el que tiene que pagar alquiler tiene que pagar alquiler, echar 2 tanques de nafta. Claro, el único que tiene equilibrio fiscal, yo sí lo puedo decir, en el país es Milei. El resto la tiene... Es un equilibrio trucho. 2 palabras me dijiste, dije una. Es trucho. Es un superávit trucho. Porque lo tiene con algo básico. Cada vez que vos echás un tanque de nafta, pagás el impuesto de los combustibles, el 28% de eso va a lo que es el fondo para reparar la traza vial. Y no se repara nada. Vos viajás por las carreras de auto de tu hijo, vos viste lo que son las rutas, la 14. Terrible. ¿Viste cuando venís de Entre Ríos y el rulo de la Toyota? Terrible. Bueno, entonces, ese superávit trucho, para no usar la palabra que no querés, es justamente como lo dice la palabra, ficticio, es no pagando. Hoy la deuda flotante, la deuda, para que lo entienda la gente, de no pagar a los proveedores asciende a 3 billones de pesos. Entonces, de esa manera lo está sosteniendo. Y acá el problema es que uno mira siempre... mintiendo en las cuentas, aparte. Mintiendo en las cuentas. Te digo más, hay algo que es muy loco, porque todo esto que está pasando, yo le mandé a la producción una foto de un título de Infobae de hace un rato, de hoy a la tarde. ¿Lo tenés ahí? Ponelo a pleno, porque en realidad me parece que es muy gráfico, ¿no? De esto. Todo lo que sucedió durante todo este tiempo, etcétera, etcétera, para que lleguemos a un viernes como hoy. Y mirá justamente lo que dice, chicos, no leo yo tan lejos. ¿Me lees, Lucas, La bolsa argentina bajó por 6ª rueda consecutiva y el riesgo país tocó un máximo desde junio. 4.52. Increíble. Bueno, pero ese es el riesgo Fondo Monetario. Es el riesgo Fondo Monetario porque acá hay un Pero problema. estuvieron acá la semana pasada. Pero hay un problema de fondo. ¿Por qué sube el riesgo país? ¿Por qué los bonistas privados no le prestan a la Argentina? Porque saben que van a la cola del fondo. Acá el primero que va a tener prioridad de cobrar es el fondo. 7.500 millones de dólares vence el año que viene. De acá al 31 son 57.000 millones de dólares. Paremos ahí. Esto es algo súper importante e interesante para que entendamos. El gobierno está atado al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa cuando un país se endeuda masivamente con el Fondo Monetario? Aparte de esa deuda, tiene el riesgo país, mide qué pasa cuando a vos te prestan otros prestamistas más lícitos, que es el mercado. ¿Qué dice el mercado? Estos tipos tienen un montón de deuda con el Fondo Monetario. Si yo les presto a estos, a mí me van a cagar, porque yo no estoy viendo que tengan la plata para pagarles al fondo. Entonces, en todo caso, harán un sacrificio enorme para pagarle primero al fondo y después a la cola. Con lo cual están esperando que venga el peronismo para que baje el riesgo al país, porque el peronismo puede llegar a cagar al Fondo Monetario. Bueno, acá hay un punto que hay que charlarlo. Yo lo publiqué en un portal del medio vinculado a este grupo en mayo, que es... Ámbito financiero. Sí. Acá hay un problema. Sí, bueno, acá hay un problema de fondo que es... todos sabíamos la irresponsabilidad cuando en el 2018 le prestaron a Macri en 48 horas 44.000 millones de dólares. Totalmente. El préstamo era de 55, fue de 44. Violó todos los parámetros.
nosotros cuando estuvimos, recién mostrabas la foto que es con inteligencia, pero con Massa cambiando, lo acompañamos en el 2022. Los mismos técnicos del fondo te decían, es insostenible para Argentina. Si a eso le sumás los 20.000 que le dieron a Milei, que recordá algo, cuando le prestan los 20.000 a Milei en abril, Milei hizo una conferencia de prensa ese sábado y dijo, vamos camino a ser Irlanda. A los 5 meses ese programa económico fracasó y tuvo que saltar Estados Unidos del Tesoro a darle un salvataje, pues si no se caía el gobierno. Entonces lo que quiero decir es... Y a asustarnos, y a comprar votos. Bueno, lamentablemente, a pesar mío, y siendo yo que iba a la elección, esa emoción en la gente prevaleció a la hora de votar, porque la gente, cuando fue a votar, muchos pensaban, che, si el barco se hunde, yo estoy en el barco, me hundo también. Totalmente. Así que a pesar de todo... Yo lo hice como una autocrítica. Yo más de una vez acá analicé y dije, chicos, el lunes después de la elección esto es un quilombo. Sin saber que ese dicho mío estaba subándole votos a Milei. Porque la gente no quería un quilombo ese lunes. No quería un lunes negro. Fue así, porque habían tenido la elección de septiembre. La que gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, que creo yo un error haber adelantado las elecciones. No soy el único que lo piensa. Porque jugó en contra en todo el país. Sí, yo lo que no sé a esta altura, no es una pregunta para hacerte a vos, es retórica y en voz alta. Sí, porque también hay rumores de qué pasa el año que viene con si se desdobla o no se desdobla. Digo, si se aprendió realmente de esa elección. Es decir, si los que decidieron que la elección se adelantaba, quizás hoy están convencidos que le hicieron bárbaro. ¿Me entendés lo que te digo? Igual el año pasado pasaron cosas raras en la provincia de Buenos Aires, porque en el peronismo en general, pero digo, el partido más municipalista de este país históricamente ha sido el radicalismo. Yo no le iría a preguntar a los intendentes qué hago, pero es mi postura, ¿no? Obviamente. Digo, me parece que no. El peronismo siempre va por arriba. Después, si perdés 3 intendencias, más o menos, no es el detalle. Va por el poder el peronismo. El problema es el programa de gobierno nacional, porque vos podés recuperar 10 municipios, tener la provincia, pero con este programa nacional no va a quedar nadie. Claro. Acá vamos derecho a una economía peruanizada, con más de la mitad de la sociedad, de la clase media que tiende a desaparecer, y sobre todo con algo muy importante que es sin industria. Sin industria. Yo en mi ciudad, en Gualeguaychú, una fábrica de baterías acaba de despedir 100 trabajadores. De los 100 conozco a 3. Son 50, 52, uno tiene 50, los otros 2 52. ¿De qué carajo consiguen laburo a esta edad con una economía que se está achicando? Entonces el problema es ese, es apertura indiscriminada de importaciones con algo que no existía antes, que es China, pérdida de poder adquisitivo y un gobierno que va perdiendo capacidad de intervenir por la baja de la recaudación. Son 12 meses consecutivos de caídas del IVA, que muestra el consumo. Totalmente. Subió ganancias este mes por una cuestión anecdótica, que es cuando cambiaron los vencimientos. Totalmente. Entonces vos tenés un problema que va cayendo, la actividad económica va perdiendo poder adquisitivo del trabajador y tenés una apertura indiscriminada de importaciones que ya está afectando no solo a la tecnología, a los textiles, sino a los alimentos. Nosotros estamos importando naranjas, estamos importando pechuga de pollo, estamos importando leche en Argentina. Entonces el problema lo tenemos con eso. Yo creo que el peronismo, y esto lo digo humildemente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que pensar de no llevar la interna que están teniendo la provincia al resto de las provincias y armar... Al resto del país. Al resto de las provincias, que se concentre en gobernar la provincia de Buenos Aires, que como lo hizo los vecinos, lo está haciendo muy bien. El peronismo en el interior se va a reagrupar. Hay que entender, y esto lo digo yo como entrerriano, que en el interior se hace política de otra forma, se mira la política de otro sentido, la sociedad no está toda politizada como está acá. Tenemos que tener esa forma de interpretar cómo son los territorios. Vos lo ves cuando vas a las carreras, totalmente. Es muy distinta la gente. No, pero totalmente. Es muy distinta la gente. Es muy distinta la Vive gente. a otra velocidad, con otros valores, que no son ni mejor ni peor, son distintos. Entonces hay que, creo, tener ese... Tampoco hay tanto antagonismo. No, digamos, hay que tener ese ejercicio. No es Boca o River todo. Es así, hay que tener ese ejercicio de alguna forma no tratar de exportar esa interna. La provincia de Buenos Aires al resto del país, del primer país, vos lo viste en La Rioja el otro día, se puede convivir entre todos los sectores. Sí, en La Rioja había muchos sectores, sí, obviamente. Estaban todos los sectores, yo diría. Estaban todos los sectores. Tengo una pregunta más personal, no si estás casado y esas cosas, sino personal en términos políticos. Yo digo Michel y me sale la figura de Sergio Massa.
Pero hoy hablamos antes de que yo entrara acá al programa y me dijiste, no, yo soy peronista, yo nunca fui del Frente Renovador. Y a mí, para mí eso fue una sorpresa, digamos. Vos no estás afiliado al Frente Renovador, sos peronista, sé que estás en el grupo que habla de lo que vos no podés hablar, con Olmos, etcétera, etcétera, pero... Son un montón de dirigentes del interior. Yo soy amigo de Sergio, trabajo con él un montón de cosas codo a codo, pero nunca estuve afiliado al Frente Renovador. Nunca estuve afiliado. Cuando te decidiste a meter, ¿y en qué, digamos, de qué grupo peronista venías? Y de Entre Ríos, Busti. Guastavino, vicegobernador, cuando cae Montiel, ¿te acordás del primer acto ese de Néstor cuando va a inaugurar el ciclo electivo Entre Ríos? Que fue en Entre Ríos fue algo lo recuerdan todos los docentes no cobraban con federales. La gente no se acuerda, eran los patacones nuestros. Los patacones de la... Y ahí empecé a militar, empecé a trabajar en el Senado con Miguel Pichetto en el año 2007, después pasé a FIP en el año 2010 y bueno, fui funcionario de Cristina, fui director de aduana de Cristina hasta el 2015 y después volví a trabajar. Y ahí lo conociste a Sergio. Y a partir de ahí, porque a vos te reconoce con tu función del último gobierno, del gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿Cómo viste ese gobierno? No me gusta hacer leña al árbol caído, pero voy a decir lo que pienso y voy a hablar en primera persona. Y claramente hicimos las cosas mal, por eso perdimos las elecciones. Yo creo que cuando la gente vota no se equivoca. Nosotros perdimos las elecciones y hubo dos problemas. El económico, no puede recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, y sobre todo el problema político. A ver, yo la tuve de jefa a Cristina en la presidencia, lo tengo tal vez ahora, hablo mucho con Sergio, con Miguel Pichetto, me tocó interactuar. Y vos cuando tenés enfrente a alguien con el que laburás y es jefe y manda, vos sabés cómo vas más o menos haciendo las cosas, te va pasando eso. Sí, cómo tenés que trabajar. Y eso no lo teníamos. Y mira, el caso más emblemático es el tema de la justicia, Nancy. Sí, el peronismo tenía quórum propio. Mayoría en el Senado. ¿Qué carajo hicimos estos 4 años que pasaron del 2019 al 2023? Que aprendan de Milei, como está nombrando. Sí, más que de Milei, de Maíquez, ¿no? De Maíquez, obviamente. Sí, porque Milei tuvo otra estructura en el Ministerio de Justicia y fracasó también. Entonces, creo que tenemos que aprender esos errores y la gente en la Argentina es muy presidencialista y cuando mira adelante, ve, acá hay alguien que manda, ejerce el poder en el buen sentido de la palabra, que es tomar decisiones para cambiarle la vida a la gente. Y nosotros en el gobierno de 2019 al 23, la gente veía todo lo contrario. A ver, si Sergio no asumía como ministro de Economía, el gobierno no terminaba. Nosotros tuvimos ministro de Economía que renunció por tuit. Sí, ¿Vos te imaginás que a Néstor Kirchner le renuncie al ministro de Economía por tuit? No. Lo llevaba a voleo en el traste hasta... Bueno, de eso hay que aprender. De eso hay que aprender. Viste, nadie es el dueño de la verdad, pero no podemos volver a cometer esos errores de tener gente que... Porque una cosa es ser... Viste, yo cuando hablo con muchos dirigentes te dicen, fue jefe de gabinete de Néstor. Una cosa es ser segundo y otra cosa es ser el jefe. Segundo, yo creo que jefe de gabinete de Néstor podía ser el Pato Donald. Totalmente. ¿No? Sí, porque mandaba, o sea, decía... Que ejerciera él el poder. Bueno, pasa mucho en los dirigentes políticos, ¿eh? Vos fíjate que yo siempre dije algo, Milei se sintió más cómodo cuando encontró de nuevo un jefe, que fue obviamente Trump, que antes, porque él vivió siendo un empleado. Sí, pero él tiene una ventaja, Milei. Yo no comparto casi ninguna de las decisiones que toma, pero toma una decisión, la ejecuta y la lleva adelante. Y eso la gente lo ve. Yo no digo que esté bien o mal las decisiones que toma, pero las ejecuta y las lleva adelante. Y nosotros subestimamos el gobierno de Milei, entendiendo que el gobierno de Milei es solamente el de los funcionarios. Y no estamos perdiendo de vista el entramado jurídico que está llevando adelante para peruanizar la economía argentina. Charlábamos fuera del aire el tema del RIGI. Son decisiones de política económica. Traías un RIGI en la mano. Sí, te traje porque discutíamos cómo es el tema de... Esto es por ahí algo técnico hasta ahora, pero cuando la Argentina tenga Están muy despiertos los televidentes, cuando la Argentina tenga una controversia con una empresa por el RIGI, no va a litigar en Argentina. Se va a ir a la comisión, a la Cámara de Comercio Internacional de París. Y eso que estos pusieron la justicia. Y eso por eso, entonces, lo que digo es, este gobierno, la Secretaría de Legal y Técnica de este gobierno está en el estudio Marval, en Calle Alem, no está en la Casa Rosada donde tiene que estar. Las leyes vienen en un pendrive de afuera, se copian y se llevan adelante. Chicos, hoy se notó. En la ley famosa esta, decía 1968, estaba copiada una ley de Ocanía. Pero claro, por eso. O sea, es una cosa realmente, pero terrible.
terrible. La ley que se votó ayer tenía un error porque estaba copiada de una ley de Don Ganiato. Bueno, las leyes vienen en un pendrive de afuera. O sea, está claro, pasó con la ley bases, pasó con el paquete fiscal, pasó con la mayoría de las leyes, como ahora inocencia fiscal. Hicieron un engendro, ahora la tienen que emparchar de nuevo, que la vamos a tratar seguramente la semana que viene. Entonces lo que digo es, no hay que subestimar el andamiaje jurídico y el marco normativo que le están aplicando a la Argentina, porque va a ser muy difícil salir de ahí. Va a ser muy difícil salir de ahí. Hubo una controversia el otro día con el tema de las expropiaciones, no quiero ir de nuevo, pero yo creo que hay que discutir los temas arriba de la sociedad. Entonces decían, no, vamos a expropiar. ¿Qué vamos a expropiar? ¿Qué vamos a meter a la Argentina? Vamos a demandar los RII, vamos a meter... Y te doy un solo caso. El RII más grande que se está presentado en la Argentina, lo presentó una empresa que se llama VEMOS, que es el oleoducto cuyo accionista principal es YPF, es para traer el petróleo. Vos imaginate que la Argentina, el procurador de la Argentina vaya a litigar y le digan, pero señor, la empresa más grande, el accionista mayoritario es una empresa estatal. No, es increíble. Entonces, va a requerir de mucho análisis, de mucho trabajo, y eso va a requerir un trabajo entre todos. ¿Tenés candidato a presidente ya? No tenemos. Nuestro espacio no tiene candidato a presidente. Están poroteando entonces. ¿No tienen candidatos? ¿Están viendo? Bueno, me lo decís la próxima. No, te lo puedo decir ahora si Decime. querés. Yo te escuchaba recién. Lee los diarios de agosto del 22. ¿Para qué? ¿Quién era el presidente en agosto del 22? Para todos los medios. Larreta. Sí. Cuarto salió. Entonces falta mucho también. Sí, falta un montón. Eso es cierto, falta un montón. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos no por te la vayas, invitación. porque ahora me voy a tomar gin. Sé que me trajiste unos gin de Entre Ríos. Entre Ríos. Te traje una base de citrus y otra base de arroz. Bien. Que es raro, pero es rico. Mira vos. Así que agradecemos muchísimo, muchísimo a todos los que nos están mirando y a quienes nos acompañan en la radio también. Che, sí, tremendo. Vieron que la radio llega una vez por mes, sí, ¿no? De la medición y hoy pum para arriba, así que estamos geniales. Muy bien, Nancy. Tengo una pregunta. A ver. Si hoy se votara el balotaje. ¿Qué balotaje? Yo me llevaste el de 2023. Si votáramos de vuelta, si hoy tuvieras que votar vos, que estás del otro lado, vos. Sí. Si tuvieras que votar entre Sergio Massa y Javier Milei, vos. Yo no tengo duda. Yo repito mi voto. Sí, bueno, yo también. Así, por supuesto, Sergio Tomás Massa, 2023. Pero se lo preguntó la consultora 3.0 de Alaska a la gente. Y mira lo siguiente, Nancy. A ver. Si hoy se volviera a votar, la hacen todos los meses la encuesta, ¿eh? Ajá. Si hoy se volviera a votar, ganaría Massa con el 54% de los votos. Se dio vuelta. Es decir, ¿cuándo se empezó a dar vuelta? Mira, se empezó a dar vuelta, es interesante porque en todo lo que va del año, sí, de los 7 meses del año, exacto, en 2 ganaba el gobierno y en los otros 5 gana Massa. Es decir, en 2023 se dio lo que, en 2026, estos 7 meses, se dio lo que hasta ahora se había dado solamente 2 veces. Es decir, de 24 meses de Milei, solo en 2 meses ganaba Massa de vuelta si se votara una vez más. O sea, vino ganando Milei hasta ahora. Hasta ahora. En lo que va del año, 5 de los 7 meses los ganaba Massa. Los gana Massa. Entonces, evidentemente... Y los últimos 5. Y básicamente porque hubo uno solo que no, pero viste, quedó empatado más o menos. Pero la realidad es que ganó los últimos 5 meses prácticamente Sergio Massa. Bueno, tenemos que hacer que llegue al 56, Massa. Bueno, llegó en un mes. Un mes tocó 56. No, me estás jodiendo. Sí, un mes tocó 56. Que se dio vuelta totalmente la elección. Es muy interesante el dato para mirarlo por donde lo mire. La verdad que ¿esta es muy encuesta quién la hace? 3.0 y Alaska, la consultora. O sea, no es la encuestadora de Massa, que Massa tiene su encuestadora. No son de Sergio Massa, precisamente. Ahora, mientras vos hacías la entrevista con Guillermo Michel, Nancy, sí, me escribe alguien del gobierno. ¡Epa! Sí, imagínate que si me habla a mí alguien del gobierno... Pero les mando besitos, que les queda poco. No tengo que decir bueno, no le va a gustar lo que estamos diciendo, pero bueno... A ver, tengo que decir, es uno de los pocos del gobierno que te hablan, ¿no? Digamos, esto es cierto, hay que decirlo. Y me dice... ¿Y si el Fondo Monetario anuncia en breve...? Perdón, hay que decir que Michel estaba metiendo el dedo en la llaga. Hablaba del riesgo estaba monetario. Diciendo, el riesgo país no baja porque este gobierno está básicamente endeudado con el Fondo Monetario. Claro. Y cualquiera que le preste al gobierno va a pensar que el gobierno primero va a priorizar, con lógica, hay que pagarle, el Fondo claramente. Monetario. ¿Y si el Fondo Monetario anuncia en breve que refinancia los vencimientos de capital a largo plazo? Muy bien. Entonces yo le pregunto a Nancy, le digo, ¿qué tan largo plazo? Le digo yo. Claro. Y me responde, con que despeje en el 2027 alcanza.
Claro, le digo yo. Que lo despejen para que gane Milei de nuevo. Sí, para que gane el Jabo, obviamente. Mirá vos, qué lindo. Pero pará, y no termina ahí. Me dice, nunca subestimen a Toto. A lo que le contesto al amigo. Jamás. Es capaz de vender el alma 3 veces, aunque no tenía ni siquiera en primer lugar. Así que, evidentemente, es capaz Toto de conseguir O sea, que esto. se viene una refinanciación del Fondo Monetario. Arranca a poner plata para la campaña básicamente del Fondo Monetario. Porque Muy digo, bien. si no pide plata a cambio es porque evidentemente está financiando la campaña de Javier Milei. Pero bueno, un poquito menos de soberanía. Esta vez no la va a poner Trump, sino la va a hacer poner El tío Besant esta vez no lo va a hacer. ¡Qué momento! Pero bueno, lo hará el Fondo Monetario. Es lo que hay. Bueno, señores, para la semana que viene van a quedar un montón de cosas. Sí. Pero realmente esta semana fue para sacarse el sombrero. Realmente. Programón aparte que hicimos, ¿no? Muchas gracias por estar ahí. Realmente lo disfrutamos mucho. Y yo realmente pondero que ustedes un viernes a la noche estén acá mirando de todo lo que nosotros hablamos, que más allá de que le ponemos la mejor de las ondas, no dejan de ser temas redensos. Así que lo que pasa en la barra, queda en la barra. Gracias, Gin Sarabí. Gin Sarabí, el gin de las estrellas. Y también el gin que nos trajo Michel, que ¡eso! Que es de arroz. Ahora lo vamos a probar. Probalo, Nancy, dale probalo. Dale que lo probó. Es gin de arroz, de Entre Ríos. Con el arroz que hay en Entre Ríos. Me Sí. pareció espectacular. Gracias.